Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Hola hermanos, buenas tardes. Es un gozo poder estar en este tiempo de reunirnos, tiempo de alabanza, de oración, tiempo de comunión entre los hermanos y también tiempo de la palabra, esa palabra que es fundamental en la vida cristiana y en verdad que es un gozo poder conocer de ella, poder ponernos en las manos del Señor para poder vivirla y también es un enorme gozo poder compartirla con nuestros hermanos. En este domingo ya 20 de septiembre, está transcurriendo este año y vamos a poner este mensaje en las manos de nuestro buen Dios. Te pido que puedas inclinar tu rostro ahí en casa y juntos vayamos a decirle al Señor que nos guíe. Señor Jesús, gracias porque usted hasta el día de hoy nos concede, Padre, el poder continuar con vida. De otra manera, también estaríamos agradecidos, pero ya estaríamos delante de su presencia, porque dice su palabra, Señor, que nosotros estamos en espera de este paso que nos llevará, Señor, a poder estar ya en la gloria, poder estar delante de usted, pero mientras tanto queremos pedirle que nos siga usted guiando, que nos siga bendiciendo a través de todo lo que usted ya ha dispuesto para nosotros, como en esta tarde, Señor, en la que la iglesia de Viveros, nuestros amigos, nos reunimos para poder escudriñar su palabra y para poder hacerla nuestra. Le pedimos que usted nos guíe, que sea usted hablando, Señor, a nuestro entendimiento, que sea esta palabra incorporándose a nuestra vida y que sea, Padre, nuestro carácter humilde, reconociendo que necesitamos de ella para poder seguir, Padre, caminando y hacerlo con seguridad, porque de esta manera su palabra se estará haciendo viva en nosotros. Le damos gracias y le pedimos que nos guíe. En el nombre de nuestro Señor y Dios Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a estar compartiendo en esta tarde este mensaje que tiene por título Esperando lo mejor. Esperando lo mejor, tomado ahí del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el capítulo de la fe. Hoy vamos a poder descubrir el concepto que tenemos de la fe, si es el que la Biblia nos presenta, cómo estamos viviendo la fe, qué esperamos de la fe, qué tiene el Señor para nosotros a través de la fe en este tiempo y en el venidero, y cómo podemos confiar plenamente aún en el tiempo más complicado, teniendo la certeza que las promesas que el Señor nos ha hecho a través de la fe, que se están cumpliendo y que están por cumplirse, y con ello establecemos que lo mejor está por venir. Por eso nosotros estamos en espera de lo mejor. Esta semana, nuestra nación, juntos como nación, tuvimos nuestra celebración patria, nuestras fiestas patrias, y estamos agradecidos con el Señor por habernos permitido ser mexicanos. Amamos nuestra nación, pero sabemos también que dentro de un tiempo, esta ciudadanía se va a terminar. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, y esta no tiene un término, esta será de manera eterna, y es allí donde se dirige el escritor de la carta a los Hebreos, para que podamos fijar de una manera sabia, de una manera concreta nuestra esperanza. Hay promesas para este tiempo, pero también para el tiempo venidero, donde nuestra ciudadanía se completará ya en el cielo. Pues vamos a estar compartiendo. En primer lugar, no podemos descuidar este capítulo, aunque trata diferentes personajes, diferentes situaciones. Vemos que todo se establece en la fe, no solamente en el capítulo, sino en la fe cristiana, redundando. Todo se establece en la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en sus promesas, la fe cuando estamos contentos, la fe cuando estamos tristes, la fe, dice también un versículo que vamos a estar estudiando, que sin la fe
es imposible agradar a Dios. Nuevamente, Iglesia de Viveros, como creyentes tenemos que reconocer que toda la verdad de esta palabra se establece a través de la fe, y con ello se cumplen esas verdades espirituales que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es la fe? Sabemos, hemos memorizado el versículo número 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si nos preguntaran fuera de esta definición bíblica, con tus propias palabras, ¿cómo puedes tú definir la fe? ¿Qué es la fe? Y una pregunta un poquito más personal, que solamente quiero plantearla en esta tarde: ¿cómo puedo estar seguro, cómo puedo estar segura que tengo fe? Hoy también, a través de esta porción, vamos a poder encontrar esa respuesta tan personal que solamente el Señor y tú o yo conocemos en cuanto a nuestra fe. Algunos de manera apresurada han llegado a pensar que la fe es algo mágico que tiene como propósito resolver cada una de las necesidades de nuestra vida, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras preocupaciones. Una fe también que nos va a llevar a ser prósperos en todo lo que nosotros hagamos. Dice la palabra que si nosotros buscamos al Señor vamos a prosperar en todo lo que hagamos, pero a veces se va a presentar de una manera diferente a como nosotros lo esperamos o en los tiempos en que nosotros lo queremos. También se ha pensado que la fe hará todo, aún teniendo un compromiso con Dios o no. Hoy podemos saber que esto, a la verdad, no es fe. Hoy vamos a estar compartiendo un poquito. Este capítulo de Hebreos 11 presenta una lista, dice algunos autores que lo identifican como el Museo de la Fe. Conocemos también, más conocido es los héroes de la fe. Ya en el capítulo 12 el escritor de la carta nos dice que teniendo delante de nosotros esta gran nube de testigos, pero la palabra también establece que no solamente fueron hombres y mujeres especiales, sino la palabra presenta esta fe como alcanzable para nosotros, y no solamente alcanzable, sino el Señor nos llama a que podamos compartir la fe de estos hombres. Hebreos 11 también nos abre los ojos de una manera que incluso cuando vamos paso a paso, nuestros ojos se pueden abrir de una manera desmesurada, porque nos vamos a llevar grandes sorpresas en cuanto a nuestro concepto de la fe. Hoy también las vamos a descubrir. Hebreos 11 revela el misterio de la fe. Y no solamente lo hace a través de la teología, de un tratado, de un escrito, lo hace sobre todo, la fe se descubre en nuestras vidas. La fe viene por el oír, dice Pablo en la carta a los Romanos, y por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos el medio para poder acceder a la fe, escuchar la palabra, poder creer la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra. Y de esta manera vamos creciendo en este descubrir la fe. Debe ser una de las palabras dentro del lenguaje cristiano que más se pronuncia, y tendríamos que preguntarnos qué tanto la conocemos en verdad, y no solamente como una definición correcta, sino cómo es la fe en nuestra vida, cómo nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe. Y vamos a comenzar en primer lugar en esta espera de lo mejor. Vamos a poder tratar de definir a través de estos versículos un poquito más acerca de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a encontrar de manera continua que este capítulo va a mencionar por la fe, tal personaje, esto, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pues vamos a ver, solamente en el versículo número 1, vamos a encontrar algo revelador. Ha estado ahí por siglos, 20 siglos tiene esta porción, y hoy vamos a tratar de ir un poquito más a detalle. Dice el verso 1, en este versículo tan conocido: es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí entonces podemos formularnos una pregunta para nosotros mismos. En cuanto a nuestra fe cristiana, en cuanto a nuestra fe en Jesús, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué esperas? Basado en la fe. Ahora, la fe es una parte de nuestra vida diaria. Aun cuando dormimos, la fe nos guía. La fe no es un asunto dominical. La fe no es para tiempos complicados. No es para echar mano cuando ya nosotros agotamos todas nuestras posibilidades. La fe es una manera de vivir. Es la manera de vivir de todo creyente, de todo hijo de Dios. Entonces, volviendo a este versículo, repito la pregunta. Si la fe es la certeza de lo que se espera, te pregunto, hermano, amigo, basado en tu fe, ¿qué es lo que esperas? Por fe oramos, por la fe alabamos, por la fe nos congregamos, pero vamos a tomar la oración. ¿Cómo oramos? Sobre todo en este tiempo donde se está acumulando ya el tiempo de esta situación complicada que como nación estamos enfrentando. ¿Cómo oramos? Oramos para que no haya contagios, oramos para que donde se han dado pueda haber una salida, oramos incluso para estas familias donde se ha dado una defunción, pues que haya ese consuelo, esa fortaleza, esa esperanza, y eso nos lleva a la fe a orar de esta manera y a confiar que la respuesta se cumplirá conforme a la voluntad y en el tiempo del Señor. Pero quiero compartirte en esta certeza de lo que se espera, que las promesas no solamente son para este tiempo, sino también son para después de que la vida corporal se ha terminado. Y es allí a donde se dirige el autor de la carta a los Hebreos, hablándole a este pueblo judío, tomando a estos héroes que ellos pensaban, el pueblo judío, que la salvación se podía adquirir a través de una nacionalidad. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos les deja muy claro que es solo por la fe. Y la salvación es tanto para judíos como para gentiles, por la fe. Pero vuelvo al punto. ¿Qué es lo que esperamos? Porque si nosotros esperamos algo que el Señor no ha ofrecido para este tiempo, puede ser que viviendo dificultad, enfermedad, comencemos a dudar qué es lo opuesto a la fe. Debemos de saber qué es lo que el Señor ha prometido para este tiempo, tener esa certeza. Fíjate, hermano, es la certeza de lo que se espera. Dice la Nueva Versión Internacional, es la garantía de lo que se espera. Debemos de estar seguros qué es lo que esperamos, porque si no, en determinado momento nos podemos sentir defraudados o pensar que el Señor se ha olvidado de nosotros, o que simplemente no está dispuesto a cumplir su palabra. Por eso tenemos que saber que la fe es la certeza, la garantía de lo que se espera. Y también reconocer, hermano, Iglesia de Viveros, amigos, que las promesas de la fe sobre todo se centran en la gloria espiritual futura, en lo que viene después que termina nuestro paso por esta tierra. No con ello el Señor nos abandona mientras estemos aquí. Y es un mensaje tan importante en todo momento, pero enfrentando la situación que ahora estamos viviendo, es importante que podamos tener esa certeza de lo que nosotros esperamos. No que el Señor dilate sus promesas, no que el Señor incumpla lo que ya ha puesto para nosotros, pero tenemos que seguir reconociendo en qué consiste la fe y cómo ésta se manifiesta en nuestras vidas. Termino la lectura hasta el versículo número 3 y vamos a ver, porque pudiéramos preguntarnos,
¿Acaso no fue injusto el Señor con el primer héroe que menciona esta lista? Mira, dice el verso 2, que por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe nosotros creemos que Dios es el creador de todo el universo y de nosotros. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el verso 4 aparece algo que nos va a dar mucha luz. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, por esta fe, aún habla por la misma. Y es cierto, aquí está mencionando acerca del testimonio póstumo, posterior a la muerte de Abel, que hoy todavía seguimos hablando de Abel y de esta fe. Pero pudiéramos plantearnos una pregunta. ¿Será acaso la justa retribución que recibió Abel conforme a las promesas de Dios? Habiendo sido un hombre justo, que ofreció un sacrificio agradable al Señor, que como pago hubiese recibido la muerte por parte de su hermano. Humanamente esto es casi imposible de entender. Si no hubiese algo posterior a la muerte de Abel, además de ser ahora un testigo para nosotros, podemos aquí comenzar a ver que las promesas del Señor, a través de la fe, sobre todo, están para después que termina nuestro paso en esta tierra. Y ahí inicia el primer héroe de la fe, hablando de esta parte, de tener la certeza de lo que esperamos. Abel es el primer ejemplo cumplido, que hay bendición grande de la que nosotros esperamos también después de la muerte física. Y vamos a ver en segundo lugar, ¿qué dice Hebreos? Si ya estableció que si no tenemos fe, difícilmente vamos a esperar de manera correcta las promesas del Señor, no vamos a tener la certeza, nos vamos a confundir y los momentos difíciles pueden apagar nuestra fe, porque no estamos esperando de una manera con fe, de una manera con entendimiento. Vamos a ver en segundo lugar que nosotros estamos esperando lo mejor, agradando a Dios. Esperando, punto número 2, vamos a ver que si tú quieres esperar lo mejor, tienes que esperar agradando a Dios, porque lo opuesto a agradar a Dios es desagradarlo. Allí en el versículo número 6 de esta carta, casi toda la carta, vamos a encontrar el inicio de cada versículo por la fe. Aquí hay una excepción. En el versículo 6 dice que sin fe. Entonces vamos a ver una imposibilidad muy grande, una imposibilidad muy importante. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, hermano, amigo, tampoco vamos a estar esperando lo mejor. Sin fe lo único que nos va a interesar es nuestro bienestar presente. Y no es que esté mal, pero te voy a decir algo. Es imposible. Si nuestra aspiración es que material, físicamente, siempre nos vaya bien, no es posible. No es posible. Vendrá el tiempo en el que todo dolor terminará, toda lágrima será enjugada, pero esto hacia allá me dirijo. Pero en este momento, aspirar a que nuestra vida sea así es imposible. Vamos a ver cuál es la causa de esta imposibilidad. Por eso el Señor nos da la fe para poder estar
para poder ser estables aún en el tiempo más complicado. Vuelvo al texto donde dice este versículo número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces nos dice el por qué. Porque es necesario, en primer lugar, acercarse a Dios, creyendo que Él existe. Y en tercer lugar, que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, en segundo lugar, si nosotros estamos decididos a esperar lo mejor, debemos de hacerlo agradando a Dios, haciéndolo viviendo por fe. No teniendo fe, sin fe, no podemos ni agradar a Dios, ni tener una relación con Él. Y sin fe, lo único que vamos a pretender es nuestro beneficio actual. Y no vamos a tener en cuenta las promesas futuras que el Señor tiene para todos aquellos que hemos creído y que Él quiere que todos crean. Y acompáñame ahí, el verso 7, porque vamos a encontrar un tremendo ejemplo de fe, un grande testimonio de fe. Dice el verso 7, hablando de Noé, en este segundo punto, esperando lo mejor, agradando a Dios, esperándolo con fe, esperándolo en tiempos difíciles, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, confiando en sus promesas, esperando en Él, sabiendo que vienen tiempos mejores. Él lo ha prometido y Él se va a encargar de realizarlo en nuestras vidas. Y vamos a ver ahí este tremendo ejemplo de fe a través de Noé. Vamos a la porción, verso 7, para poder ver cómo en Noé se cumple versículo 1, la definición de la fe, y también el verso 6. Porque Noé fue un hombre que se acercó a Dios creyendo en su palabra y recibiendo el galardón, recibiendo la recompensa. Vamos a ver, en el 7, dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su familia se iba a salvar. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que solamente viene por la fe. Y podemos ver en Noé a un hombre sabio. La fe hace sabio al hombre porque la fe hace que el hombre sea temeroso de Dios. Porque no fue Noé el que buscó a Dios. La iniciativa vino de Dios y Él a través de su palabra, fíjate, y el Señor, por eso le amamos, porque Él no cambia. Sigue hablándonos de la misma manera que lo hizo con Noé, el día de hoy nos sigue hablando. Es cierto, le informó, pero esta información también contenía una advertencia acerca de que vendría un diluvio. Algo importante, no le dio la fecha, no le dio el tiempo. Ahora nosotros sabemos, a la luz de la historia, que 120 años le llevó a Noé construir el arca. Pero podemos nosotros ahora reconocer que Noé fue un hombre de fe, porque algo muy importante en los tiempos de Noé y también el día de hoy, hermanos, creer en la palabra del Señor. Creyó que venía un diluvio desde el año 1 hasta los 120 años, imagínate por ahí del año 30, del año 50, del año 80, argumentos humanos suficientes tenía para poder haber abortado esta obra, pero no lo hizo. Creyó que venía un diluvio. Ahora, no solamente la importancia de la fe que pone manos a la obra, porque le creyó al Señor, pero inmediatamente se puso a construir el arca, manos a la obra. ¿Para qué?
Ahora podemos entender un poco lo que significa el temor del Señor a través de Noé. Cuando Él ha dado sus promesas, su promesa incluía salvación, si Él creía, pero la promesa también incluía destrucción. Y no es que el Señor se encargara de destruir a uno por uno de los que no creyeron, simplemente ignoraron la advertencia. Y seguramente Noé, no sabiendo el día exacto, como ahora nosotros no sabemos el día en el que el Señor nos va a llamar a su presencia o Él regrese por su iglesia. Bueno, de la misma manera se encontraba Noé, pero el temor que había producido en él la fe lo llevó a estar tan cuidadoso que no quiso ser sorprendido por el diluvio el día que éste llegara. Probablemente en 120 años, hermano, ¿cuántos días soleados crees tú que pudo tener Noé y su familia? De tal manera que iniciando el día pudo haber dicho, hoy voy a descansar de la obra porque no creo que hoy venga un diluvio. No sucedió así. Y entonces se cumple el versículo 6. Él agradó a Dios porque se acercó, porque muchos podemos acercarnos vacilando, dudando. U otros más, podemos creer que Dios existe, pero no buscarlo. En Noé se cumplió. Le buscó creyendo que Él es verdadero. Y también dice este verso 6 que es galardonador de los que le buscan. Y ahora reconocemos cuál fue la recompensa que recibió. No solamente se salvó él, sino con él 7 personas más. Sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Pero algo importante. Pudiéramos pensar, regresando al libro de Génesis, que la más grande recompensa que recibió Noé fue haber sido, junto con su familia, los únicos sobrevivientes de este diluvio. Pero no fue así. Cuando la palabra establece salvación, incluye la eternidad. Y seguramente estaban en esta promesa la fe de Noé, la salvación eterna, tanto de él como de sus hijos. Y entonces ahí podemos reconocer que hoy corremos un grande riesgo. Nuevamente, si nosotros solamente esperamos la recompensa de Dios para este tiempo, y sobre todo en un tiempo tan complicado como el que estamos enfrentando, y si esta parece que retarda, podemos desanimarnos, hermanos. Tenemos que tener firme esa convicción de lo que se espera, que lo mejor está por venir. Vamos a verlo. Acompáñame ahí en tu Biblia a la segunda carta de Pedro para terminar este segundo punto. Segunda carta de Pedro, un poquito más adelante de la carta a los Hebreos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hermano. Dice la palabra de esta manera. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que el Señor guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Podemos ver la recompensa de la fe que llevó a Noé 120 años, pero también el lado opuesto. Dice aquí que, por otra parte, además de haber salvado a 7 personas junto a Noé, vino un diluvio sobre el mundo, ahora sabemos, de los incrédulos. Entonces podemos ver en Noé cómo se cumple por completo el que, esperando lo mejor, se tiene que llevar a cabo agradando a Dios a través de la fe. Y entonces vemos en Noé no solamente algo que se daba en su interior, que él asumía, que creía que Dios era verdadero, que creía en su palabra, sino que puso manos a la obra.
y durante 120 años pasara lo que pasara, recibiera burlas, recibiera todo, él se mantuvo firme en esta fe y el Señor lo pudo recompensar, salvando a su familia, y no solamente del diluvio, sino por la eternidad. Y algo que también nos va a ayudar es poder encontrar en este capítulo 11 de Hebreos algo que nos va a sorprender. Es sorpresiva esta carta, porque ¿cuántas veces tú has relacionado de manera natural la fe con estas palabras que describe Hebreos? La fe en Hebreos se relaciona con perseverar, con soportar sufrimiento y con no perder esperanza. Y establece en la fe el medio para seguir adelante. Por eso es tan importante toda la palabra, pero la manera en que este capítulo nos presenta la fe de una manera verdadera. Vamos a ir a Hebreos 35 al 39, porque si tú me dices, hermano, en esta tarde, que entonces de esta manera la fe, como dice el apóstol Pablo, ilustrándola, la vida cristiana, la vida de fe, ilustrándola como una carrera, si en esta tarde tú me quieres decir, pastor, hermano, entonces la vida de fe es una carrera muy difícil, tengo que decirte, hermano, que así es. No es una carrera fácil, pero es una carrera que no enfrentamos solos, y es una carrera que tiene garantizado el premio a aquel que la termine. Y que a diferencia de las carreras que nosotros conocemos, en las que hay un primero, un segundo, un tercer lugar, y si se termina el podium, aquí el premio es para todo aquel que termine la carrera de la fe. Acompáñame ahí, en este mismo capítulo, al verso 35 del 35 al 39, dice de esta manera: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, hermano, si quieres subrayar y puedes subrayar tu Biblia, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y entonces podemos alarmarnos y decir, pero ¿qué estamos leyendo? Dice aquí que si puedo entender, voy a suponer que podemos pensar, entonces ellos murieron y lo que el Señor les había prometido no lo recibieron. No. Lo que esta palabra dice es que las más grandes promesas que el Señor, tanto para ellos como para nosotros, ha dado, no son para esta tierra, no son para este tiempo. Ellos esperaban lo mejor que está después de esta vida. Y aún en esta el Señor nos bendice en gran manera. Pero es allí donde se establece lo importante de la fe. Conocer la certeza, tener la certeza de lo que se espera, agradando a Dios, viviendo por fe. Parece un mensaje largo el de Hebreos, pero lo vamos resumiendo. A ellos se adjunta toda la lista de héroes de la fe, pero todos vivieron de esta manera. Por eso, en tercer lugar, vamos a ver que ahora nos asumimos mexicanos y pedimos por nuestra nación. Pero el punto número 3 tiene que ver que nosotros esperamos, esperando lo mejor, nosotros estamos esperando lo mejor, viviendo como peregrinos, viviendo como extranjeros en esta tierra. Eso es algo muy importante. Porque de otra manera ni siquiera tendremos que esperar a que nuestra muerte
se efectúe para poder pensar que no se cumplieron las promesas. Vamos a ver un poquito en este punto número 3, que es revelador y que nos llena de mucho ánimo. Yo estoy contento, orando por todas las necesidades. Hermano, en estos tiempos escuchamos cada vez más de contagios, escuchamos cada vez más de defunciones. Hermanos nuestros de nuestro movimiento han partido en las últimas semanas. Escuchamos que alguno de nuestros familiares, aún nosotros mismos, si se da un resfriado, se da algo que tenga que ver con nuestras vías respiratorias, pues nos trae una situación de alarma, de poder acudir al médico para descartar, o en su caso de poder tener un tratamiento. Eso es bueno, que podamos estarlo poniendo en oración. Y el Señor se une con nosotros y el Señor está respondiendo y está sanando. Pero las promesas que el Señor ha dado son para este tiempo y también para el futuro. Y es allí donde establece el escritor de esta carta un punto muy importante. Buscando una mejor patria, viviendo por la fe. Y vamos a hablar de este hombre que para muchos es identificado como el padre del pueblo judío, porque a través de su descendencia viene, a través de los patriarcas, a través de su nieto Jacob, a través de sus 12 hijos, vienen las 12 tribus, pero ahora podemos nosotros también reconocer a Abraham como nuestro padre, porque él es el padre de la fe. Pues vamos a ver cómo a través de algunos versículos que este capítulo presenta acerca de Abraham, vamos a poder identificarnos, porque en su momento dice allí en el verso 8 que por la fe Abraham, pues sí, cuando fue llamado obedeció y salió de Ur de los Caldeos para recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe el mismo Abraham habitó como extranjero. Ese es nuestro punto número 3. Esperando lo mejor, viviendo como extranjeros, viviendo como peregrinos. Y así tenemos que asumir nuestra vida aquí en esta tierra. Nosotros estamos de paso. Dice el Señor Jesús en los evangelios que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque aquí todo va a terminar, aquí o es robado, o somos defraudados, o llega el tiempo en el que de la misma manera que entramos a esta vida, de esta misma manera vamos a salir. Por eso el Señor nos llama a que hagamos tesoros en el cielo, donde nadie roba, donde nada se acaba, donde en verdad se da lo más importante. Continúa, dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, en la tierra que le habían prometido, ni allí estableció su corazón Abraham. Abraham tenía su corazón y su mirada puesta, dice aquí, en la ciudad, verso 10, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos a ver este tercer punto donde quiero centrar toda la atención de este mensaje, que si nosotros esperamos lo mejor, tenemos que aceptar el llamado que el Señor nos hace a vivir como extranjeros, saber que estamos de paso, que llegará un momento en el que esta estancia va a concluir, pero que entonces vendrá lo mejor. Y está ahí en el verso 13, del 13 al 16, e inicia así, haciendo un recuento. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Lo que ya leímos de versos más adelante en el 39, aquí inicia, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Pues Abel, Enoc, que menciona aquí, Noé, Abraham, también menciona a Isaac y a Jacob. Bueno, pues dice aquí que conforme a la fe. O sea, viviendo por fe, murieron todos ellos sin haber recibido todavía lo prometido, porque mucho de lo prometido es para después de que partimos.
sino que mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces llegamos a esta parte del capítulo de la fe, a un punto muy importante, que en verdad si nosotros no dependemos de la fe, aun cuando podamos entenderlo, lo vamos a rechazar. Porque vamos a seguir poniendo nuestros ojos en lo inmediato. Y nuevamente, hermano, no es que seamos indiferentes, no es que seamos ajenos al dolor del que en este momento sufre, sino antes bien esta promesa trae mucha esperanza y trae mucha seguridad. Por eso inicia el escritor teniendo la certeza de lo que se espera. Y ya leímos en algunos versículos que la vida de estos héroes de la fe, en su estancia por esta tierra, en muchas ocasiones vino tristeza y dolor, pero ellos siguieron teniendo puestos sus ojos en esta ciudad celestial. Y el verso 14 también nos hace un llamado en esta tarde, hermanos, porque los que dicen, porque los que se asumen así como peregrinos, porque los que se asumen como extranjeros en esta tierra, verso 14, hermano, amigo, dan a entender que buscamos una mejor ciudadanía, porque de otra manera entonces ya nos aferramos, ya entendimos mal y por momentos podemos llegar a pensar que seremos eternos en este lugar. Y nuevamente, no está mal. El Señor no se agrada con aquellos que Él mismo les da bienes, les da propiedades, pero reconozcamos que ese no es el propósito final que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros asumimos que somos peregrinos y que somos extranjeros, en verdad que esto nos abre la puerta también para ser buenos mayordomos. Y también nos lleva a poder estar enfocados a las necesidades espirituales que tenemos. Aún en este tiempo y en el futuro, la más grande necesidad que nosotros tenemos es espiritual. Y ahí se cumplen las promesas del Señor, para este tiempo y para el venidero. Ahora podemos entender, cuando en la carta a los Corintios, Pablo nos dice que fue llevado al tercer cielo, porque pudo ver, aunque no pudo platicarnos, porque dice que no hay palabras para poder platicar lo que él vio. Por eso él anhelaba ya que su paso por este peregrinar terminara, pero reconocía la soberanía y la voluntad de Dios para él. Y ahí tenemos otro testimonio, el de Pablo, que habiendo sido llevado, quedó maravillado. No hay palabras para poder describir lo que él pudo ver y que él ya anhelaba. Y que el Señor ha dispuesto no solamente para Pablo, lo dispuso también para el mismo Moisés, que no pudo entrar a Canaán, pero sí entró a esta ciudad celestial. Por eso el Señor dijo que se iba a preparar moradas para nosotros y que vendría. Fíjense, es tan importante que no solamente se fue a prepararlas, sino que se ha comprometido a que va a venir por nosotros para llevarnos y entonces sí obtengamos esa ciudadanía. Estemos confiando plenamente en esta promesa que es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham no se afanó, ni desde que fue llamado a permanecer en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, que era un lugar próspero. Él confió y sin saber a dónde iba, llegó, pero aunque sabía, y ya leímos que llegó a Canaán, aún en Canaán vivió como extranjero. Porque él sabía que aún siendo un hombre como lo llegó a ser, no sabiendo cuántos años viviría, pero sabía que el tiempo que él viviera, lo mejor estaba por venir. Y murió sabiendo, no recibiendo las promesas, porque muchas de las promesas que el Señor nos da no son para esta tierra, no son compatibles, sino están preparadas para después.
Es necesario, hermanos, que nosotros nos podamos identificar con Abraham en todo momento. En los tiempos de abundancia, en los tiempos de salud y también en los tiempos de necesidad, de enfermedad, de dificultad. Siempre saber que no es el propósito final del Señor lo que nos va a dar en esta tierra. La esperanza se establece más allá. Hace una semana les compartía, entra a tu Canaán, entra al reposo. Bueno, eso es lo que el Señor tiene para nosotros mientras estemos aquí en la tierra, que estemos completamente entregados a Él, confiando, aún en las pruebas que el Señor nos permita. Pero qué alegría poder saber que además de este Canaán espiritual, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor tiene una ciudad que ha preparado ya para nosotros. No nos afanemos por permanecer, por echar raíces en esta tierra. Aquí no está nuestra ciudadanía. Somos extranjeros y somos peregrinos. Canaán en su momento es muy importante. Anhelemos hoy rendirle nuestro corazón al Señor, pero que esta misma fe que nos lleva a entregarle todo a nuestro Dios nos lleve también a poner nuestros ojos, aún sin verlo, porque la definición de Hebreos dice la convicción de lo que no se ve. No sabemos cómo será. Juan en Apocalipsis habla de calles de oro. Eso lo pone un poquito más cercano a nuestro entendimiento. Pero seguramente, hermano, que la verdad va a superar esto que presenta el apóstol Juan. Seguramente no hay palabras para poder compartir lo maravilloso que nos espera. Nuevamente, Canaán era importante, pero no cumplía las especificaciones de las grandes promesas que el Señor ha hecho, y estas son eternas. No recibieron lo prometido aquí, porque mucho y lo más grande que el Señor ha prometido para sus hijos es para el tiempo posterior. Hoy vivimos, voy a concluir, hoy estamos viviendo tiempos muy complicados, que incluso, hermanos, nos pueden hacer dudar. Y la duda es el cáncer de la fe. Cuando comenzamos a dudar de las promesas del Señor, esto no quiere decir que estemos impedidos en determinado momento a sentirnos tristes por esto que estamos viviendo y aún antes por las dificultades que llegábamos a enfrentar, pero la fe nos tiene que llevar a confiar plenamente en que lo mejor está por venir. Por eso el título de este mensaje es Esperando lo mejor. Esperamos lo mejor sabiendo, teniendo conocimiento de las promesas. ¿Qué es lo que esperamos? Ahora esta palabra nos ha presentado, ¿qué es lo que esperamos? Pues habrá un tiempo de prueba todavía, pero lo mejor está por venir. Y en segundo lugar te quise compartir, hermano, a través de la palabra, que si estamos esperando lo mejor, tenemos que hacerlo agradando a Dios, viviendo por fe. Porque el que no tiene fe, es imposible que pueda agradar a Dios. Y tuvimos el ejemplo de Noé, que hoy se repite, hoy mismo se está repitiendo. El Señor habla de diferentes maneras. Dice la palabra que hoy habla a través de su Hijo. Entonces, cada vez que escuchemos la palabra, reconozcamos la voz del Señor. Que así como en los tiempos de Noé, no toda palabra es de advertencia, hay palabra de consuelo, hay palabra de sabiduría, hay palabra de dirección. Identifiquemos la palabra. Y sin duda, creamos en la palabra. Y al igual que Noé, pongamos manos a la obra, ocupémonos, y así pasen 120 años. A Noé le significó recibir la recompensa de su salvación y la de su familia. Y no solamente la salvación del diluvio, sino la salvación eterna. Son promesas que nadie más te va a ofrecer, hermano, y que hoy mismo están dispuestas para ti, y que en verdad van a llevarte a vivir hoy mismo de una manera confiada, por fe. Y por último, así como el padre de la fe, Abraham, esperando lo mejor, debemos de esperarlo viviendo como extranjeros, teniendo nuestras maletas
listas para partir. ¿Cuándo será el día? Yo no lo sé. Pero el Señor ha preparado, dice esta porción, una ciudad celestial. Dice el verso 10, porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no es ningún hombre, sino es Dios. Y en verdad, este capítulo de los héroes de la fe no debe de desanimarnos cuando volvemos a leer que no recibieron lo prometido, no lo recibieron aquí, pero no se desanimaron, porque el más grande peso de las promesas son para la gloria, para cuando estemos con nuestro Señor. Y hoy mismo estamos con Él de manera espiritual. Él es quien nos fortalece. Él es quien ha guardado a nuestra iglesia durante 6 meses y lo va a seguir haciendo conforme a su voluntad y su propósito. Nuevamente, iglesia, en estos tiempos complicados, que la duda no nos aparte del Señor. Abracémonos a esta fe, porque lo mejor está por venir. Estemos esperando lo mejor. Vamos a concluir. Acompáñame ahí en tu Biblia, unas páginas atrás, a la carta a los Filipenses, porque el apóstol Pablo también lo reconocía así y también lo compartía. Él sabía que lo mejor estaba por venir. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Concluimos. Nuevamente, hermanos, esperando lo mejor, teniendo la certeza de lo que esperamos. Y el Señor nos va a permitir pasar pruebas, no nos va a abandonar. Pero lo mejor está por venir. Si estamos esperando lo mejor, hagámoslo agradando al Señor, viviendo por fe. Y esperando lo mejor, tenemos que hacerlo viviendo como extranjeros, viviendo como peregrinos, declarando que estamos en busca de una patria mejor, dice el escritor a los Hebreos, y también coincide Pablo. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, lo único que nos detiene aquí, y esta palabra nos dice, es que mientras permanezcamos en este cuerpo, pues hagámoslo con mucho cuidado, sobre todo ahora que viene, hermanos, amigos, ahora que viene esta temporada de influenza, estemos cuidando nuestro cuerpo, estemos buscando que nuestro nivel de defensas esté fortalecido. Vienen tiempos importantes acerca de esta contingencia. ¿Cuándo va a terminar el contagio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el tiempo que dure, el Señor nos va a estar sosteniendo. ¿Qué va a suceder? No lo sé. En cuanto a los detalles, en cuanto a los hechos, lo que sí sé es que el Señor nos mantendrá a través de la fe firmes y reafirmando esas promesas todos los días. Confiemos y estemos esperando lo mejor. Ese es el mensaje para este día. Vamos a orar y que el Señor siga bendiciendo y llevando adelante a su iglesia en Viveros y en todo lugar. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos muchas gracias. Gracias porque podemos no solo entender un poco más acerca de la fe, sino podemos conocer de la fe a través de nuestra vida. Dice su palabra que todos estos hombres, conforme a la fe vivieron. Por la fe vivieron. Gracias, Señor. Sus promesas incluyen su bendición, aún en la prueba, Señor, más complicada. Queremos pedirle, Padre, por nuestros hermanos que en este momento tienen a un miembro de su familia enfermo, de cualquier situación, sobre todo, Señor, de estos contagios. Que estemos, Padre, con nuestros labios, pero sobre todo con nuestra vida, compartiendo este mensaje de esperanza. Que no sea el tiempo, Señor, en el que su iglesia se enfríe. Que sea un tiempo, Señor, en la que muchos Noés
seamos fortalecidos y que con nosotros también lo sean nuestras familias. Que el diluvio que en este tiempo representa, Señor, no en sí estos contagios, sino el desánimo que pudiera producir en nosotros, no aparezca. Que podamos atender igual, Señor, que Abraham su llamado, y que podamos aceptar, Padre, vivir como extranjeros, como peregrinos en esta tierra. Que no nos desanimemos, que no vacilemos pensando que usted ha retardado sus promesas para guardarnos, para bendecirnos o para sanarnos, sino que podamos reconocer, Padre, que no estamos solos y que aún en la más grande dificultad, usted, Padre, está con nosotros, y que llegará el tiempo en que todo esto va a terminar y que entonces esas grandes promesas, Padre, que usted tiene, que se darán en esta ciudad que usted ha preparado para nosotros, las estaremos recibiendo. Queremos que nuestros hermanos, queremos que nuestra familia estén con nosotros. Ayúdenos. Nosotros no podemos, pero por la fe queremos decirle que sostenga nuestras vidas y que nos lleve adelante. Gracias. Gracias por su iglesia Unifam Viveros, por cada familia. No permita, Padre, que venga ni el desánimo ni la duda, sino confírmenos en esta fe que es en usted, Señor Cristo Jesús. A usted buscamos y en su nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, que tengan un bendecido domingo y una excelente semana.